Hola a todos y muy buenos días, bienvenidos a Tiny Cosmetics y bienvenidos a Valencia. Hoy estamos aquí porque vamos a ir a Link Cosmetics. Ya sabéis que es una feria en la que vamos a conocer muchísimo sobre cosmética, sobre fabricantes, sobre materias primas. Así que voy a estar aquí para empaparme de todo, para poder comentarlo todo con todos vosotros y también para recoger muchísima información para el proyecto de la gama de cosméticos que estamos desarrollando, como ya sabéis. Es cierto que todavía tengo que daros un poquito de más de información de cómo está ahora mismo el proyecto, ya que está avanzando mucho, pero sí que es cierto que estoy esperando una última cosita de la fórmula para poder comentaros qué lleva exactamente, todos sus activos, todas sus propiedades, etcétera. Pero en el día de hoy lo que vamos a hacer es aprender muchísimo sobre cosmética, sobre tendencias. Vamos a ver también temas de packaging, que es algo que me apetece mucho, ya que tengo un poquito de dudas de cómo me gustaría que terminara siendo el packaging de esta nueva gama, de este proyecto. Así que acompañadme, que vamos a aprender muchísimo juntos, y toda la información de cada charla a la que vaya yendo, toda la información que vaya recogiendo, voy a intentar ir contándolo poco a poco para que tengáis también todos vosotros toda esta información, y así si alguno de vosotros queréis en algún momento aprender más sobre cosmética o queréis lanzar vuestra propia gama, queréis aprender las tendencias, etcétera, podamos saber un poquito cómo se está moviendo todo ahora en este mayo de 2024 y ver un poquito qué tendencias futuras nos vamos a encontrar. Así que acompañadme, que nos vamos. Bueno, acabamos de hacer la primera pausa y tengo que decir que hemos tenido como unas 4 conferencias. Realmente no es exactamente como la feria de In-Cosmetics, sino simplemente es la presentación de todas las novedades que se hicieron en In-Cosmetics en una sala en la que nos van haciendo una presentación muy breve con todas las novedades. Novedades fundamentalmente de activos, así que también muy interesante para ver qué tendencias está habiendo, ya que los activos están muy relacionados con las tendencias. Fundamentalmente lo que más se está viendo es tema de sostenibilidad, como ya sabemos, simplificación de nuestras rutinas, algo también muy interesante. Se está empezando a buscar productos que sean 2 en 1, no queremos tener 10 productos en una rutina, las personas están empezando a querer rutinas más simplificadas, hacerlo todo en menos tiempo, así que eso también es un tema muy importante también a tener en cuenta. Y están siendo unas charlas en las que estamos conociendo un poco activos novedosos, activos con unas funciones que yo nunca había visto, que os contaré bien en profundidad ahora en este descanso que hemos tenido, que van a ser solamente 15 minutitos. Quería haceros un resumen como muy rápido, pero cuando hagamos la pausa de comer, que será más larga, voy a traerme todas las notas que estoy tomando, voy a buscar algún sitio tranquilo para poder contaros todo muy bien, y así que sepáis un poco las tendencias, estos mecanismos de acción, las funciones que tienen todos estos ingredientes que estamos conociendo, y un poco saber qué es lo que busca el consumidor, que es lo más importante, y cómo adaptarnos a ello. Así que voy a volver para allá, voy a tomar algo rápidamente y continuamos. Bueno, hola de nuevo, es la hora de comer, tengo una horita para comer, haceros el resumen de todo lo que he visto hasta ahora, y también quiero ir y escaparme 10 minutitos a la tienda de Min Cosmetics, que es una tienda de cosmética coreana. Espero que me dé tiempo. También está muy cerquita de la tienda de Freshly Cosmetics, que también quiero ir. No sé si me va a dar tiempo, pero bueno, si no, de camino a la estación para cuando vuelva esta tarde, intentaré aunque sea pasarme rápidamente para poder enseñaros todo. Así que bueno, ¿qué estamos viendo en estas jornadas? Lo he cogido tal cual, he cogido las notas que he ido haciendo y me he ido resaltando un poco las cosas más interesantes que he visto, porque quería compartir con vosotros lo que
he comentado, el tema de las tendencias. Así que teniendo la chuleta delante tal cual, porque tengo mucha información y no quiero equivocarme, sí que quiero hablaros tanto, por un lado, lo que he comentado del minimalismo, de las cosméticas, perdón, de las rutinas un poco más simples, con menos pasos. Y es que se busca un poquito este dinamismo, se busca un poco este tema de poder hacerlo todo en menos tiempo. Añadido a esto también tenemos el tema del slow living. Esto viene a ser básicamente el intentar dejar el estrés a un lado, es muy fácil de decir, pero sí que nos dicen cómo nos puede afectar, ¿no?, a nuestro cabello, a nuestra piel, todo el tema del estrés. Y es que, como ya sabemos, se ve reflejado en una pérdida de densidad, una pérdida de volumen, caída del cabello, en la piel al final dormimos mucho peor y se ve como las arrugas se acentúan un poquito más, tenemos estas ojeras, tenemos esta pérdida también de hidratación. Así que es cierto que está muy bien también esta tendencia, este pensamiento del slow living, vivir un poco más tranquilos, pero no siempre es tan fácil, pero es algo que también se ha comentado. Más cosas importantes, el concepto de la química verde. Se busca la naturalidad en nuestros productos, pero algo muy importante, se busca que funcione. No simplemente se busca que un producto tenga el alto porcentaje de ingredientes de origen natural, sino que notemos los resultados. Y es que se está empezando a buscar mucho eficacia, pero yendo un poquito a esta parte más de naturalidad. Cosas interesantes también, la senescencia celular. Yo no había escuchado este concepto, es un concepto que está muy de moda, pero yo personalmente no lo había escuchado y tal cual lo voy a leer por no equivocarme. Tenemos las células senescentes, que son las que tienen un impacto sobre el envejecimiento de la piel. Entonces se buscan activos que hagan que no exista esta proliferación de estas células para prevenir así el envejecimiento de nuestra piel, retrasarlo lo máximo posible. También un tema muy interesante que no tenía ni idea y nos han hablado de muchos activos que pueden llegar a tener estas propiedades. Más cosas relacionadas con tendencias, que es lo que más interesante me ha parecido, que es la sostenibilidad, el upcycling, que sean biodegradables, activos que estén en la naturaleza, la neurocosmética, y también tenemos todo lo relacionado con no usar sulfatos, no usar siliconas. Está empezando a haber mucho también esta tendencia. Algo interesante de todo esto es el tema de la neurocosmética, y es que se buscan activos que justamente puedan llegar a modular el efecto de los genes que están afectados por el estrés. Realmente me ha parecido algo muy interesante y va un poco ligado a lo que hemos hablado, ¿no?, del vivir un poco desestresados. También se está buscando estos activos porque realmente vivimos en constante estrés, tenemos un ritmo de vida muy rápido y se buscan activos que hagan que este impacto que tiene en nuestra piel y en nuestro cabello sea una forma de atenuarlo. Más cosas interesantes, se han hablado de la simbiosis interreino. ¿Esto qué es? Al final, juntar activos que vengan tanto reino animal, reino vegetal, el reino fungi, algo también muy interesante. Y se habla también de este concepto del envejecer bien. Es lo que ya os he comentado en otro vídeo, no estamos buscando tanto el anti-age, sino el well aging, envejecer lo mejor posible. Se está empezando a aceptar el concepto, nos vamos a hacer mayores, vamos a tener esta pérdida de firmeza, vamos a tener estas arruguitas, vamos a tener todo esto, pero se está empezando a aceptar y decir, bueno, pero vamos a intentar envejecer porque vamos a envejecer, pero envejecer lo mejor posible. Y a continuación, sin querer ya entretenerme mucho más porque se habla mucho de lo mismo, mucho upcycling, muchísimo upcycling, sostenibilidad, medio ambiente, es la tendencia increíble, pero sí que quería hablar de los exosomas, es la nueva tendencia también, que son fundamentalmente vesículas que lo que nos ayudan es transportar mensajeros para que puedan llegar a las capas de nuestra piel y actuar según nosotros queramos o según nosotros estemos buscando. Muy importante, está empezando a utilizarse muchísimo esta tecnología en nuestros cosméticos. Por último, también se habla mucho de probióticos, prebióticos, péptidos y microalgas. Esto ha sido fundamentalmente todo lo que hemos visto hasta ahora. También se habla mucho de muchos fabricantes y también proveedores de materias primas que lo que están haciendo también por todo este tema del medio ambiente es utilizar menos agua
en todas sus producciones. También tener placas solares. Está habiendo un compromiso no solamente en buscar activos de origen natural, etcétera, sino este cuidado del medio ambiente y utilizar también energías renovables, etcétera. Así que muy interesante lo que hemos visto hasta ahora. Son las 2:26. Vamos a picar algo muy rápido y vamos a escaparnos. Tenemos hasta las 3:20, así que vamos a intentar escaparnos a Min Cosmetics para ver un poquito también cosmética coreana, compartirlo con todos vosotros, así que acompáñadme. Bueno, pues como ya habéis podido ver, al final me he gastado un poquito de dinero en Min Cosmetics. Las cosas como son, es imposible no caer en la tentación, pero es cierto que necesitaba varias cosas. A ver cuándo puedo enseñaros lo que me he comprado, pero fundamentalmente me he comprado un cushion con protector solar para poder reaplicarlo. Era algo que quería comprarme y he comprado básicamente algunas mascarillas y la crema de Meisani para reponerla porque realmente lo necesitaba. He intentado entrar a la tienda de Freshly Cosmetics, he visto la hora y me estoy volviendo corriendo para que me dé tiempo porque voy justísima de tiempo y siguen las conferencias y tenemos que seguir descubriendo activos, descubriendo tendencias. Esto es un no parar. Intentaré de camino a la estación pasarme por allí y por la tienda de Freshly. No sé si me va a dar tiempo, ojalá me dé tiempo, pero bueno, si no me da tiempo, en un futuro vídeo sí que quiero comentaros algunos productos de Freshly que me gustan mucho, además que he estado viendo muchas composiciones y demás. La chica de la tienda de Min Cosmetics ha sido un amor, hemos estado hablando de muchísimos activos, de muchísimas cosas muy interesantes, la verdad, me ha encantado. Y tengo que decir que además de todo esto, la chica también es muy fan también de la cosmética coreana. Hemos estado hablando de diferentes problemas de la piel y la verdad que se ha portado de 10, pero me ha dado una de las mejores noticias o peores para mi economía, y es que han abierto una tienda de Min Cosmetics, abrieron el 3 de mayo una tienda de Min Cosmetics en Alicante. ¡Qué maravilla! Yo no tenía ni idea. De hecho, aprovechando que estaba aquí en Valencia, he dicho tengo que ir a una tienda de Min Cosmetics, pero no tenía ni idea y ha sido como, Dios, una alegría, ha sido increíble. Así que nada, chicos, voy a ver si voy para allá un poco rapidito, que voy un poco con el tiempo justo, pero tengo que deciros que estoy disfrutando mucho, además este ratito también de salir, despejarme un poquito, haber podido ver cosmética coreana, pero bueno, simplemente el hecho de despejarme un poquito, estoy asentando un poquito todos los conocimientos que estamos aprendiendo, todas las tendencias, y realmente vengo con muchas ideas, voy a volver con muchas ideas para la gama de cosmética que estamos haciendo. Realmente ha habido muchos conceptos y muchas cosas que quiero incorporar sí o sí en nuestra gama de cosméticos. Así que vamos para allá y vamos a seguir aprendiendo, y ahora os enseñaré un poquito algunas imágenes, os enseñaré lo que me he comprado, no sé cuándo, en qué momento, pero voy a intentar hacerlo todo. Bueno, hola de nuevo. Tengo literal media hora para irme corriendo y llegar a la estación y haceros un resumen de todo lo que ha pasado. He estado haciendo un resumen para intentar tener toda la información y lo más importante y ponéroslo todo por aquí. Así que voy a intentar decirlo bastante rápido, pero siendo lo más concisa posible, y sí que profundizando en un par de conceptos que no he comentado antes, que se habían comentado y ahora se han reforzado. En primer lugar, se ha hablado mucho del tema del colágeno, pero ahora en esta segunda parte se ha hablado del tema del colágeno recombinante. Y aquí es donde he descubierto algo muy interesante, y es que hay 28 tipos de colágeno, colágeno 1, 2, 3, ¿no? Y esto, este 1, este 2, este 3, se ha indicado así porque es en el orden en el que se han ido descubriendo. Muy interesante este dato también.
Lo que nos han dicho también, algo que ya sabíamos, a partir de los 25 años empieza ya a disminuir esta síntesis de colágeno. A partir de los 25 años, es bastante pronto, ya empieza a disminuir la síntesis de colágeno, pero es cierto que no empezamos a ir sintiendo los resultados unos 10 años posteriores. Por eso, aunque nosotros tengamos esta disminución de la síntesis, no empezamos a ver estos signos en nuestra piel mucho más adelante en el tiempo. Más cosas que ya he comentado antes muy rápido, el tema de las rutinas simplificadas, el tema de la senescencia celular, que también lo he comentado, que es un concepto algo más innovador que yo no había escuchado nunca. Por supuesto, englobado en una categoría todo el tema de sostenibilidad, upcycling, biodegradable, no usar siliconas, no usar sulfatos, microplastic free, que también lo han dicho muchísimo, el tema de ingredientes de origen natural, se busca mucho la naturalidad, también el uso de energías renovables, usar poco agua cuando estamos haciendo las fabricaciones, todo siempre buscando esta mejora en el medio ambiente y teniendo mucho cuidado con esto. También nos han hablado de muchos activos que están buscándose también que sean veganos. Dicho todo esto, se ha hablado de los exosomas, como he comentado anteriormente, lo que eran estas vesículas, ¿no?, que cogían y dentro de ellas podíamos poner las sustancias que nosotros queramos para transportarlas, ¿no? Nos han hablado también del tema de los péptidos, del tema de las algas, que también se están utilizando muchísimo en cosmética, y dos cosas muy importantes que no había comentado. La primera de todos es el tema de la neurocosmética, como en profundidad buscando este objetivo. Hemos tenido la suerte también de que vinieran unos perfumistas que nos han comentado mucho cómo puede impactar sensorialmente en nosotros diferentes tipos de aromas. Estamos muy concienciados de que cuando nosotros hacemos una rutina cosmética no únicamente buscamos este beneficio en la piel, es cierto que también es como un placer sensorial cuando nos estamos aplicando nuestros cosméticos, recibimos estos aromas, etcétera, nos pueden hacer sentir cosas, ¿no? Y han profundizado mucho en este tema de la neurocosmética, cómo pueden coger determinados activos y activar determinados transmisores para que nosotros nos evoquen ciertas sensaciones. Muy interesante este tema. Y el tema más interesante es el uso de la inteligencia artificial en nuestros cosméticos. Es algo que me ha sorprendido muchísimo porque realmente es como que no lo hubiera ligado y han explicado un poco para qué están utilizando, ¿no?, esta inteligencia artificial. Y lo que han comentado es que se apoyan en ella para buscar moléculas que puedan actuar en unos receptores específicos. Muy interesante. Y también para descubrir determinados mecanismos de acción, cómo actúan determinadas sustancias, etc. Muy interesante también el uso de la inteligencia artificial. La verdad es que me ha parecido algo fascinante. Así que ahora mismo voy a intentar por el camino hacer como un poco estas conclusiones finales de todo lo que he podido aprender aquí, realmente increíble. El ir conociendo las tendencias y cómo va avanzando el mundo de la cosmética me parece fascinante, pero os digo la verdad, el haber visto que se está utilizando esta inteligencia artificial con este avance en nuestros cosméticos para encontrar activos que realmente funcionen y actúen en determinados sitios específicos para poder darnos los mejores resultados, me ha parecido fascinante, o sea, me ha parecido de otro mundo. Súper rápido os voy a enseñar la cosmética coreana que me he comprado en Maine y nos vamos corriendo a la estación para no perder el tren, pero sí que tengo que decir únicamente que me ha parecido muy interesante este tipo de charlas, conferencias, etcétera. Siempre nos pueden aportar cosas buenas, conocimientos nuevos y ver sobre todo cómo está la actualidad, cuáles son las tendencias. Y hemos visto que está muy claro, el medio ambiente está en la prioridad máxima. Voy a enseñaros corriendo los cosméticos que he comprado en Min, súper rápido y nos vamos. Bueno, voy a enseñaros por aquí rápidamente. En verdad no son muchos productos, no me gusta tampoco comprar por comprar. Me gusta, por un lado, probar productos nuevos, porque es algo que me apasiona por ver diferentes texturas, diferentes aromas, ver el mecanismo de acción, ver activos nuevos, porque eso me encanta, pero sí que intento comprar un poco realmente, tanto lo que me genera curiosidad, pero realmente yo lo podría utilizar, se podría aplicar a mis necesidades, y también reponer un poquito lo que puedo tener en casa que me funciona muy bien. Hablando de reponer, empiezo con esta crema de Meisani. Tengo que decir que
esta crema formato gel, que también puede utilizarse como mascarilla para dejarla toda la noche, es una de mis mascarillas preferidas. Lo he comentado en algún otro vídeo y creo que llegué a hacer el reel de esta crema, porque es una crema que es como si te pusieras un gel de agua en tu cara, pero lleva niacinamida, lleva también extracto de pepino, llevaba también, bueno, ácido hialurónico, etcétera, y realmente sientes una hidratación. Si la usas como mascarilla y la dejas en tu rostro durante toda la noche, cuando te levantas al día siguiente es que sientes la piel súper hidratada, pero al ser un gel es que no deja nada de brillo, no sientes la piel nada pesada. Es ideal para utilizarla en verano y por eso la he comprado. Me queda casi nada de la que tengo en casa y he aprovechado y la he comprado porque me encanta utilizarla para sentir toda la hidratación en mi piel, pero sin sentir que le estoy aportando esta grasita y demás, que a mi piel personalmente le va fatal. Luego, algo nuevo. Esto no lo he llegado a probar. He probado algunos cushions en el pasado, pero ninguno tenía factor de protección solar. Y en este caso sí que quería un cushion con protector solar. ¿Por qué? Porque realmente yo por las mañanas me aplico mi protector solar, luego me pongo la BB Cream, pero a la hora de reaplicar no tenía ningún producto o que tuviera una textura muy ligera para poder reaplicar encima de mi BB Cream, y tampoco tenía ningún cushion que tuviera protección solar. Así que he comprado este de aquí, esta es la cajita, y realmente me ha gustado mucho. Aparte que la textura cushion me gusta mucho y a la hora de aplicarlo, si por ejemplo estamos en la calle, es muy cómodo porque no tenemos que tocarlo con las manos. Aquí podemos ver cómo es la textura y cómo queda en nuestra piel. Aquí podéis ver un poco cómo es el tono y realmente quiero que veáis cómo se funde con la piel, porque realmente se funde perfectamente y deja un acabado mate. A mí es que me ha encantado. Realmente el poder estar reaplicándolo en el rostro cada vez que salgamos a la calle y no tener que estar preocupándonos de aplicarnos, de tener que lavarnos las manos, etcétera, me parece algo muy cómodo. Así que por eso quería un cushion justamente así. Realmente era algo que quería comprarlo y he visto la oportunidad y lo he comprado. Además me gusta mucho que el tono se adapta bastante a mi tonalidad de la piel y la textura que deja es que me gusta mucho. Así que igualmente lo probaré en mi rostro y os diré qué tal me va, porque siempre al aplicarlo en el rostro podemos sentir diferencias. Por último, como veis, tampoco he comprado muchas cositas, he comprado algunas mascarillas. Esta marca ya la he probado anteriormente y es una marca que me gustó mucho, así que he comprado la de aloe. Luego también de la marca Leathers, que me gusta también mucho, he cogido la de colágeno. Estoy empezando a utilizar mascarillas de colágeno, con esto de que a los 25 años ya empieza a disminuir y ya voy camino de los 34, estoy empezando a ser un poco más consciente de utilizar también productos que contengan este tipo de activos. Y esta, justamente he tenido la suerte de que todo Meisani tenía un descuento y además te hacían un regalo por menos de X euros, así que he cogido esta mascarilla de Mizon, que también es una marca que me gusta mucho, y realmente esto ha sido lo único que he comprado. Sé que parecía que hubiese sido mucho más, pero yo estoy súper feliz porque es lo que necesitaba. Y nada, voy a recoger rapidísimo, vamos a la calle, vamos a hacer unas conclusiones finales de todo lo que hemos aprendido y nos vamos a casa. Bueno, ya estoy por la calle, ya vamos rumbo a la estación, vamos corriendo porque vamos con el tiempo un poco justo y no me gusta ir con el tiempo, con el agua al cuello, me gusta siempre ir tranquila y teniéndolo todo más o menos controlado. Así que, ¿qué os puedo decir? Que me alegro muchísimo de que me estéis acompañando en este tipo de videoblogs donde aprendemos muchísimo sobre tendencias, sobre todo lo que está evolucionando la cosmética, y es que la tecnología que se está empezando a utilizar en nuestros cosméticos me parece increíble y me está pareciendo todo un mundo y me está encantando descubrirlo y poder compartirlo con todos vosotros. ¿Con qué me quedo de todas estas jornadas? Pues lo más importante, el tema de la sostenibilidad, el tema del compromiso con el medio ambiente, fundamental. Estamos buscando naturalidad, estamos buscando eso, cuidar el medio ambiente lo máximo posible, cosa que también me está pareciendo increíble, me está pareciendo muy bien esta concienciación.
Y por otro lado, el uso de las tecnologías, lo que os he comentado, el uso de la inteligencia artificial en nuestros cosméticos. No sé, me parece algo increíble, realmente me está pareciendo cómo puede aportar tanto las nuevas tecnologías y estar aplicándolo en todos los sectores. Así que bueno, simplemente deciros que muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por acompañarme en estos vídeos, ir descubriendo todo esto conmigo. Por supuesto, cualquier duda que tengáis, cosas que os gustaría que se profundizaran más en el canal, lo que queráis, dejándolo todo en los comentarios. Y ahora nada, acompañadme a la estación, nos vamos a casita, vamos a descansar, que llevamos todo el día aprendiendo mucho, pero estamos cansadísimos. Yo personalmente estoy ya que no puedo ya más, realmente ya necesito un chute de energía, necesito descanso, porque tengo mucha información, pero también es como que tengo mucha energía por un lado de todo lo que está pasando y de toda la información que recibo, y por otro lado el agotamiento de venir hasta aquí, hacer todas las conferencias, etcétera, haber ido hasta la tienda de Min Cosmetics. Por desgracia no me va a dar tiempo a ir a Freshly, pero en un próximo vídeo sí que voy a intentar venir aquí otra vez y con tiempo, únicamente un día que venga únicamente de turismo y tranquilamente venir a hacer un escape room o hacer algo así, que también me gusta mucho, me pasaré y os grabaré algo sobre Freshly Cosmetics o sobre cualquier otra tienda que os gustaría que visitara, veamos cosméticos juntos, lo que queráis, me encantaría. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí y nos vemos ahora en la estación, unas últimas tomas, una última despedida y muchas gracias por todo.